Bueno, muchachos, yo les voy a leer una parte sobre la historia de John Maynard Keynes, que nos ayuda a contextualizar un poco en qué momento se da la crisis del 30 o el llamado Gran Crack, de un libro que se llama 12 economistas más importantes de la historia, y habla desde Adam Smith hasta Joseph Stiglitz. Es un texto muy chévere, pues yo lo saqué de la biblioteca de la Universidad Luis Amigó. Lo he estado buscando en las bases de datos de las universidades, apenas lo encuentre, les hago una seña para quien se lo quiera leer. Es un libro que uno se lo lee muy fácil, en un minuto, en una sentada se lee un autor, y son solo dos, o sea que es un libro que en 15 días uno le da completamente la vuelta. Entonces dice así, dice, El Salvador del Capitalismo, así se llama el texto de Keynes. No hay economista que haya influido tanto en la política económica posterior a la Segunda Guerra Mundial como John Maynard Keynes. Hoy en día sus teorías se han vuelto parte del saber general. Esta parte, esta introducción yo la relaciono con el hecho pues de que digamos que en todas las escuelas de economía se enseña macroeconomía moderna, básicamente basada en los postulados de John Maynard Keynes. Entonces dice así, es sorprendente que alguien que condenaba el egoísmo como motor del comercio económico haya multiplicado su fortuna a través de especulaciones, gracias a las cuales pudo vivir sin preocupación alguna. Pero ¿quién no tiene contradicciones? ¿Acaso era justamente por eso que John Maynard Keynes pudo analizar las contradicciones del capitalismo, basándose en las propias, para luego desarrollar un instrumental que permitiera hacer funcionar mejor el sistema? El factor desencadenante de la eficaz teoría de Keynes fue un hecho pavoroso. La depresión económica de los años 30 había dejado a millones de personas sin trabajo, y debido a esto en diversos países de Europa el desempleo alcanzaba el 30%. Era más terrible aún que tanto los gobiernos como los economistas no iniciaran ninguna acción en contra de este proceso, sino que siguieran confiando en la autorregulación de los mercados. El 24 de octubre de 1929, la burbuja especulativa de la Bolsa de Nueva York explotó y las cotizaciones de las acciones cayeron casi al abismo. Con la esperanza de que se elevaran más las cotizaciones, muchos habían comprado acciones al fiado. Luego no pudieron pagar los créditos que habían recibido. Entonces los bancos entraron en un cuello de botella de liquidez. Una gran cantidad de instituciones financieras de Estados Unidos y de Europa fueron a la quiebra. Se detuvo el Servicio Internacional de Pagos. La mayoría de los estados introdujo el control de divisas. La depresión reinaba no solo en el sentido económico, sino también en el psicológico. La confianza en el sistema liberal de economía de mercado había sido puesta en duda profundamente y quedó apretada entre el martillo del plan económico socialista y el yunque de la visión fascista del mundo. Durante 100 años, la política económica había estado marcada por el laissez-faire, la teoría de la mano invisible de Adam Smith. Ambas ideas partían de la base de un juego sin ataduras de las fuerzas del mercado, que debían conseguir el equilibrio de forma automática. También puede hacer desaparecer el desempleo bajando los sueldos, para que así suba la oferta de trabajo. Y el que, a pesar de esto, siguiera sin tener un trabajo, sería un desempleado por voluntad propia. Hasta el año 1936, casi todos los países occidentales trataron de combatir la depresión con estos medios clásicos, aun cuando el círculo vicioso de bajo consumo y desempleo empezó a acelerar cada vez más. Ya en su texto, El fin del laissez-faire, de 1926, Keynes se despedía de la confianza absoluta clásica y liberal, presentando el autocontrol de la economía, y criticaba el mejor de los mundos representado por el libre mercado. En consecuencia, Keynes ponía al Estado como un regulador, buscando un mejor juego para la relación entre las empresas, el mercado y el Estado. En su libro de 1930,
Desarrolló una teoría según la cual el ahorro no es siempre la opción más sensata. Durante una depresión, el ahorro empeora aún más la situación porque se reduce también la demanda. De igual manera, estos dos trabajos fueron los precursores de su obra principal, la Teoría General sobre el Empleo, el Interés y el Dinero, que apareció en 1936. Tal como Keynes anunciaba en el prólogo, el libro se dirigía a sus colegas de la especialidad y fue juzgado duramente casi por todos ellos. ¿Acaso el motivo de esta reacción haya sido que las ideas fundamentales de la teoría general fueron percibidas como colaboradoras? Así debe haber sido para los lectores liberales del libro, porque aquí Keynes critica sin piedad la situación del momento y otorga al Estado un papel activo dentro de la economía. Los errores más destacados de la sociedad económica en que vivimos son su fracaso para tomar medidas precautorias a favor del pleno empleo y la forma arbitraria e inequitativa en que distribuye la riqueza y el ingreso, afirma Keynes. Esto significaba que el Estado no debía seguir manteniéndose apartado de las responsabilidades sobre la economía, sino que debía poner la política económica en el centro de la política en general. La teoría general de Keynes es un libro extremadamente complicado, pero el autor supo cómo resumir sus enunciados esenciales en frases sencillas y fáciles de recordar. El desempleo se genera porque la gente quiere demasiado, quiere conservar su dinero. En su tesis principal, Keynes designa la demanda como el factor económico decisivo y de esta forma pone de cabeza la teoría clásica sobre la oferta. Según su visión, una empresa solo produce cuando está segura de que podrá vender su mercadería. La demanda económica completa, es decir, los egresos para el consumo y para bienes de inversión, es inestable. Los gastos de consumo dependen tanto del ingreso como de la propensión al consumo. Esta propensión, la parte del ingreso que se gastará en consumo, es relativamente estable y se reduce en la medida en que se sube el ingreso. Cuanto más alto suba el ingreso, más ahorrarán las economías nacionales. Según Keynes, el ahorro, una virtud dentro de la doctrina clásica y en la economía popular, teñida de protestantismo, puede volverse una carga. Así ocurre cuando el ahorro hace presión sobre la demanda y en lugar de hacer inversiones, la gente acapara el dinero. Según Keynes, se acapara cuando las tasas de interés están altas. Entonces las empresas no reciben ninguna señal positiva para hacer inversiones, sino lo contrario, disminuyen la producción, bajan los sueldos y reducen los puestos de trabajo. Pero las inversiones, y esto es lo nuevo y destacable en Keynes, también dependen de las expectativas a futuro. Es la entrada de la psicología en la economía. Si el inversor cree que obtendrá rendimientos más altos, invertirá. Si no es así o son demasiado pocos, se abrirá entonces un vacío de inversión. Allí es donde deberá intervenir el Estado, haciendo bajar las tasas de interés y o lanzando programas de inversión. En este marco, el Estado deberá poder endeudarse, llevando adelante una política de déficit rápido, bajo la condición de volver a reducir las deudas cuando haya mejorado la coyuntura. Esta idea también representa un alejamiento radical respecto de la política financiera del buen padre de la casa, que se había ejercitado hasta el momento. El Estado tenía que comportarse como un padre de familia y no gastar, bajo ningún concepto, más de lo que ganaba. Keynes estaba convencido de que una estatización relativamente amplia de las inversiones se probará como el único medio para acercarse al empleo. Debido a la promoción de estas intromisiones estatales, el libro de Keynes fue insultado por el sector burgués liberal y lo catalogaron de socialista, y ocurrió lo contrario por parte de los socialistas de entonces, que aspiraban a superar el capitalismo y que se burlaron de él, tachándolo de salvador del capitalismo. La teoría general fue discutida apasionadamente cuando apareció el libro. En la mayoría de los casos sus teorías fueron rechazadas, pero ya por aquel tiempo empezaron a aplicarse medidas con el New Deal como programa de inversiones y creación de trabajo. El presidente norteamericano Franklin Delano Roosevelt redujo exitosamente el desempleo y también la Alemania nazi, en lo esencial,
llevó adelante una política económica keynesiana, si bien el resultado no fue el que Keynes habría deseado. Durante los años 30, también en Suiza, los cantones y las ciudades gobernadas por la izquierda tomaron medidas keynesianas. En Basilea, aquellos que tenían ingresos debían entregar un porcentaje de dinero que ganaban, medida que se conoció como el arbitraje o céntimo del centavo. Utilizando estos recursos, la ciudad renovó viviendas y construyó otras nuevas, y de esta forma reactivó la coyuntura en el sector de la construcción. También el gobierno británico, ya durante la guerra, dio un giro hacia una política orientada a la demanda. La obra de Keynes tuvo especial aceptación pasada la Segunda Guerra Mundial. Fue entonces cuando sus colegas empezaron a reaccionar más favorablemente. Afirma Paul Samuelson, quien más tarde sería el premio Nobel, y dijo: un libro mal escrito, organizado, influentemente arrogante, de mal talante y polémico, en resumen, la obra de un genio. Pero en los años 20 nada habría indicado que Keynes se convertiría en el economista con mayor influencia en el siglo XX. Keynes habría podido llevar la vida de un dandy intelectual, sazonando con frases agudas e inteligentes la vida de los clubes ingleses. De hecho, algunos de sus aforismos recuerdan el humor mordaz del escritor Oscar Wilde, como la siguiente observación decía: evitar los impuestos es la única actividad intelectual que trae consigo alguna recompensa. Decía a los colegas que aseguraban que después de la depresión, a largo plazo, la economía volvería a recomponerse. A largo plazo, estamos todos muertos. Esa es la frase más insignia y más importante de Keynes, que mucha gente no la entiende. John Maynard Keynes nació el 5 de junio de 1883 en Cambridge, en el seno de una familia burguesa. Ojo muchachos, era rico. Su padre era rector de la universidad. Su madre, que lo marcó especialmente, fue una de las primeras estudiantes mujeres de Cambridge y más tarde se convirtió en alcaldesa de la ciudad. El joven Keynes se educó en Eton, la escuela de élite, y luego estudió economía. Ya durante sus primeros años fue considerado un economista brillante. Para 1911 era editor del periódico El Economist Journal, la revista líder en ciencias económicas de la época. Keynes fue un gran lector. Conocía bien los escritos de Karl Marx. Tenía una formación humanista y estaba tan interesado en la economía como en el arte y en la vida social de Londres. Allí frecuentaba el elegante Bloomsbury Circle, el círculo de Bloomsbury, donde se reunían artistas, intelectuales y literatos, como la escritora Virginia Woolf. Es posible que el trato con escritores haya marcado su estilo, extrañamente colorido y brillante para un economista. En 1925, Keynes se casó con Lidia Lopokova, una bailarina de ballet rusa. Durante la Primera Guerra, Keynes fue asesor del Tesoro británico y desarrolló algunos planes para financiar los gastos bélicos. Tras el final de la guerra, participó de las negociaciones de paz en Versalles y posteriormente publicó una obra con la que alcanzó su primer reconocimiento público. Si bien Keynes se consideraba a sí mismo un apolítico, con este panfleto se convirtió en un profeta de la política. En este texto fustigaba duramente los enormes pagos por reparación que los aliados habían impuesto a Alemania, asegurando que eran abominables y dignos de desprecio, y pronosticó la decadencia de una Alemania en bancarrota. Pero los aliados, en su postura revanchista, no quisieron saber nada de los argumentos conciliadores de Keynes, ante todo razonables a nivel económico. Más tarde, la deuda por la guerra se convirtió en uno de los principales argumentos de los nazis en su estrategia ofensiva de los años 30. En sus actividades dentro del gobierno, Keynes pareció siempre tironeado entre el deber y la antipatía. En 1917 afirmaba: trabajo para un gobierno que odio porque creo que sus metas son criminales. También le ofrecieron una cátedra en la universidad. En actitud proactiva la rechazó, aumentando que era algo que no se podía permitir por razones financieras. Ciertamente, Keynes vivía muy bien de su propia fortuna, en parte lograda a través de especulaciones. O sea que uno no habla de lo que no sabe. Él sabía de especulaciones.
Esto no le impedía hacer bromas e ironías sobre los rentistas, esos inversionistas sin funciones, decía, cuya muerte económica deseaba. Sin embargo, Keynes no pasaba su tiempo cazando y asistiendo a fiestas, sino trabajando en su teoría general, en la que invirtió varios años. No era un científico en la torre de cristal, sabía lo que estaba escribiendo, tal como demuestra la variedad de lo que fueron sus ocupaciones. Asesor gubernamental, hombre de negocios, especulador, periodista, director del Banco de Inglaterra, amante del arte, mecenas teatral, coleccionista de libros. Durante la Segunda Guerra, sus consejos ya eran solicitados. Sirvió al Tesoro británico, dirigió las negociaciones con Estados Unidos sobre préstamos para la guerra y en 1944 participó de la conferencia de Bretton Woods, donde se proyectó una nueva arquitectura financiera, cuyos dos pilares, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, desde entonces demostraron ser estabilizadores. Los comentarios críticos que un cuarto de siglo antes había deslizado sobre los gobiernos inglés tampoco lo perjudicaron. En 1942 fue elevado al rango aristocrático. En un discurso en 1944 en la Casa del Lord, resumió de la siguiente forma el objetivo de su vida. He puesto todas mis fuerzas en eliminar la maldición del desempleo. Este gran esfuerzo acabó por exceder sus energías. Después de una fase de enorme cantidad de trabajo, Keynes murió por una falla cardíaca el 21 de abril de 1946. Pasada la guerra, las teorías de Keynes se impusieron en varios frentes. Tanto en Estados Unidos como en Gran Bretaña aplicaron una política económica keynesiana, la misma ejercida por los países escandinavos, mientras que en Alemania estas teorías se generalizaron solo a fines de los años 60 con la Gran Coalición y hasta llegaron a anclarse en la Constitución. Los principios keynesianos también fueron incluidos en la Carta de las Naciones Unidas, así como en los tratados de Roma, la organización que precedió a la Unión Europea. El éxito de este crédito político económico común al mundo occidental y capitalista era excepcional. Hasta ese momento nunca había habido en la historia de la humanidad una fase de prosperidad tan grande y tan duradera, con tasas de crecimiento anual de un 5 en promedio, como ocurrió entre los años 48 y 73. Este éxito logró que hasta los conservadores empedernidos se hicieran fanáticos de Keynes. En 1971, hasta el presidente norteamericano Richard Nixon aseguró: todos somos keynesianos.